El auditorio estaba lleno, iluminado por la fría luz blanca que reflejaba en las caras tensas. Marcos, un niño de apenas 12 años, estaba frente a una computadora antigua que parecía un vestigio del pasado, con su pantalla parpadeante y teclas gastadas. El CEO de la empresa, don Ricardo, un hombre alto con traje impecable y sonrisa mordaz, lanzó una carcajada que resonó como un estampido en la sala. ¿Qué hace un niño jugando con esta máquina obsoleta? ¿Acaso no sabe que aquí resolvemos problemas serios? Marcos bajó la vista, sintiendo el rubor de la humillación quemar sus mejillas mientras los murmullos despectivos de los ejecutivos llenaban el aire. La sala olía a café amargo y a tensión contenida, como si esa burla fuera el principio de un juicio silencioso. El corazón del niño latía con fuerza, sus dedos temblaban, pero él no abandonaría su puesto. «Señor Marcos, esto no es un juego. Deje esa máquina y déjenos actuar», ordenó don Ricardo con voz cortante y desprecio, impalpable. Pero Marcos, con una calma que desmentía su edad, volvió a poner las manos sobre el viejo teclado, como si encontrara en aquel objeto una suerte de refugio. La pantalla mostraba líneas de códigos entrecortados, símbolos que para todos eran un jeroglífico incomprensible, pero que para el niño eran un mapa de desafíos. En silencio, comenzó a teclear con una precisión casi mágica, sus ojos brillando con una luz que parecía atravesar la incertidumbre del momento. Afuera, una amenaza invisible iba devorando los sistemas, un ataque hacker brutal que nadie lograba detener. Mientras los adultos discutían acaloradamente y temían por la muerte de su imperio, Marcos estaba en su propio mundo, convencido de que aquello era solo un juego, y él estaba a punto de ganar. La tensión se palpaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Los ejecutivos corrían de un lado a otro, tratando de contener el caos digital que avanzaba con voracidad. Don Ricardo observaba a Marcos con una mezcla de incredulidad y ansiedad, incapaz de entender cómo un niño podía mantenerse tan sereno ante la crisis que amenazaba su imperio. Pero para Marcos, aquel asalto era un reto más, un rompecabezas que resolver sin miedo ni prisa. Sus dedos bailaban sobre el teclado, cada pulsación una jugada maestra en un tablero invisible. La computadora antigua, ese relicario del pasado, parecía cobrar vida bajo su mando, resistiendo y bloqueando intentos de penetrar la red. Nadie creía que esa brincadeira fuera la defensa más efectiva contra el ataque. Sin embargo, Marcos no jugaba para impresionar, jugaba para ganar y, en el fondo, para callar a quienes lo habían humillado. «¡Ya basta, Marcos!», gritó don Ricardo con la voz quebrada, sus ojos clavados en aquella pantalla que desafiaba sus conocimientos y autoridad. «Esto no es un simple juego. ¿Por qué te empeñas en perder el tiempo con esa máquina inútil? Aquí se necesitan soluciones profesionales, no fantasías infantiles». Pero Marcos no respondió. En lugar de eso, su mirada se endureció, como si aquel desprecio le diera una fuerza secreta. La habitación se llenó de un silencio expectante, roto solo por el teclado y el zumbido constante de los servidores. La batalla digital alcanzaba su clímax, y en ese instante Marcos logró algo que nadie había imaginado. Descifró la clave oculta que neutralizaba el ataque. Los rostros se congelaron, los murmullos cesaron, el CEO bajó la vista sin palabras, aplastado por la genialidad silenciosa de aquel niño que nadie había querido escuchar. El silencio era tan denso que parecía atrapar cada suspiro, cada latido contenida en el pecho de todos. Marcos se recostó levemente en la silla, con los ojos fijos en la pantalla que ahora mostraba la palabra «bloqueado» en rojo brillante. Su respiración era calmada, pero en su interior
ardía el fuego de quien acaba de demostrar su valor con hechos y no palabras. Don Ricardo alzó lentamente la mirada. Sus ojos mezclaban asombro y derrota, la máscara de arrogancia rota en mil pedazos. Un murmullo empezó a crecer entre los presentes, una mezcla de respeto y incredulidad que envolvía la sala como un viento renovador. ¿Cómo es posible que un niño haga lo que nosotros, los expertos, no pudimos?, susurró alguien. Marcos, sin decir nada, tocó con suavidad la vieja carcasa de la computadora, ese objeto que había sido su escudo y su arma. Era más que un simple juego. Era la batalla por su dignidad, la prueba silenciosa de que el talento verdadero no entiende de rangos ni títulos. Don Ricardo se levantó. La tensión en su cuerpo era casi visible, como una cuerda a punto de romperse. Se acercó a Marcos, ya sin su sonrisa burlona, con una voz que se quebraba por una mezcla de respeto y humillación. «Has salvado la empresa que juré proteger, niño. No puedo sino reconocer que estuve ciego». Marcos bajó la mirada. Una leve sonrisa tímida apareció en sus labios, no por arrogancia, sino por el alivio de ser finalmente escuchado. A su lado, el viejo monitor parpadeaba, mostrando datos que nadie más comprendía, como un lenguaje secreto entre el niño y la máquina. Afuera, el sol comenzaba a colarse por las ventanas, tiñendo la sala de dorado, iluminando un nuevo comienzo. La misma luz que parecía anunciar que, en ese instante, el mundo se inclinaba ante la verdad simple y poderosa. El valor no se mide por la apariencia, sino por la acción. En medio del murmullo creciente, una mujer joven de mirada, firme y cabello alborotado, se acercó a Marcos con una carpeta bajo el brazo. «Marcos, necesito que me expliques cómo hiciste eso», dijo con sinceridad, sus ojos brillando con admiración. «Nadie ha logrado frenar ese ataque desde hace horas». El niño dudó un instante, sus manos entrelazadas sobre el teclado viejo. Luego comenzó a describir con palabras sencillas cómo había descifrado el código, como si narrara un cuento más que una hazaña tecnológica. Mientras hablaba, el rostro de la mujer se transformaba de la sorpresa al respeto profundo, reconociendo en esas ideas simples pero geniales la chispa que podía salvar no solo la empresa, sino el futuro de miles. Fuera, la ciudad respiraba aliviada, sin saber que una pequeña mente había evitado la catástrofe. Marcos no era solo un jugador, era un genio oculto bajo la piel de un niño. Don Ricardo observaba la escena en silencio, su rostro marcado por la derrota y la reflexión. La arrogancia que lo había cegado se desvanecía, sustituida por una humildad incómoda pero necesaria. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, recogiendo cada mirada, cada gesto, hasta posarse en Marcos. «Has demostrado algo que ni yo ni mi equipo entendimos hasta ahora, que la genialidad no conoce estatus», dijo con voz baja pero firme. «Quiero que sepas que esta empresa te pertenece, al menos en espíritu. Necesitamos tu talento, tu manera de ver el mundo». Marcos levantó la cabeza. El silencio volvió a caer con fuerza, pero esta vez era un silencio que albergaba respeto y promesas. La vieja computadora parecía una reliquia que había guardado un secreto demasiado valioso para ser ignorado. Un secreto que acababa de cambiarlo todo. El murmullo se transformó en aplausos tímidos al principio, luego en vítores que llenaron la sala como un torrente liberador. Marcos sintió cómo el peso de la humillación que lo había aplastado minutos antes se desvanecía entre esas manos que ahora lo celebraban. La mujer de cabello alborotado se acercó, nuevamente sus ojos brillando de emoción. «Nunca imaginé que alguien pudiera ver la tecnología tan diferente», dijo. «Eres un puente entre lo imposible y lo real». Marcos sonrió con sinceridad, sintiendo que cada tecla que había presionado era una palabra escrita en un libro que apenas comenzaba a leerse.
Don Ricardo, con un nudo en la garganta, invitó al niño a pasar al frente del estrado, ese lugar que hasta ahora parecía reservado solo para los poderosos y expertos. El silencio que siguió fue el silencio de la justicia alcanzada, ese que cae como un manto protector sobre los que siempre han sido invisibles. Al salir del edificio, la luz del sol tocaba la piel de Marcos con una calidez nueva, llena de promesas y caminos abiertos. La vieja computadora, ahora apagada y silenciosa, parecía un tesoro custodiado por el tiempo, un aliado fiel en su lucha invisible. En su bolsillo, un pequeño cuaderno azul con garabatos y códigos esperaba ser abierto, un mapa para futuras batallas. «Marcos, ¿qué harás ahora?», preguntó la mujer con la voz suave, casi maternal. El niño miró hacia el horizonte, sus ojos llenos de sueños que hasta entonces parecían imposibles. «Seguiré jugando», respondió con firmeza, «pero esta vez para enseñarles que el verdadero poder está en entender, no en humillar». Y mientras la ciudad seguía su ritmo acelerado, Marcos se convirtió en la promesa viva de que la genialidad no conoce edad ni apariencia, solo corazón y valor. Durante la primera reunión tras la crisis, el ambiente estaba cargado de expectación y un dejo de respeto renovado hacia Marcos. La sala de juntas, grande y moderna, parecía demasiado fría para el calor humano que ahora comenzaba a infiltrarse. Don Ricardo, con gesto serio pero sincero, tomó la palabra. «Gracias a ti, evitamos el colapso total», dijo, dirigiéndose al niño. «Quiero ofrecerte un lugar permanente en nuestro equipo». Marcos, con la timidez de quien aún no cree en su propio valor, asintió lentamente. A su lado, la mujer, de cabello alborotado, sonreía, viendo en él no solo un talento, sino una historia que rompería todos los esquemas. La luz de una pantalla gigante iluminaba el rostro del niño, proyectando sombras que parecían bailar con la promesa de un futuro distinto. Nadie podría imaginar que aquel juego era el inicio de una revolución silenciosa en la empresa. Mientras la tarde caía y el sol teñía de naranja las paredes acristaladas, Marcos caminaba con paso firme hacia la vieja computadora, ahora reubicada en una esquina especial de la oficina. Sus dedos rozaron las teclas con cariño, como agradeciendo ese abrazo silencioso que le había dado poder y esperanza. La mujer, que se había convertido en su mentora, se acercó y le habló con voz suave, repleta de confianza y admiración. «Este es solo el comienzo, Marcos. Tienes una mente que ve el mundo de otra manera. No dejes que nadie te haga dudar». Él la miró a los ojos, sintiendo que aquella era la verdad que necesitaba escuchar para seguir adelante. Afuera, el ruido de la ciudad parecía callarse un instante, como si el universo entero reconociera el nacimiento de un genio que había sido humillado, pero jamás vencido. En la penumbra de la noche, solo iluminado por el parpadeo monocromático de la pantalla, Marcos se sumergía en líneas de código que para otros eran un laberinto impenetrable. Cada tecla que presionaba parecía un latido en su pecho, una melodía secreta que solo él podía interpretar. Afuera, las luces de la ciudad titilaban indiferentes a la batalla silenciosa que se libraba en aquel cuarto pequeño y polvoriento. De repente, un sonido agudo interrumpió su concentración. Una alerta en la pantalla señalaba otro posible intento de intrusión. Sin vacilar, Marcos sonrió, como si ese desafío inesperado fuera un regalo. Con una velocidad y certeza que desconcertaban, comenzó a teclear, no para defender un sistema, sino para demostrar que la lógica y la paciencia podían doblegar hasta al más feroz enemigo digital. El niño que antes fue humillado, ahora era el guardián invisible de un imperio tecnológico. Al amanecer, la mujer que había creído en él desde el primer momento entró al cuarto, encontrando a Marcos exhausto, pero con un brillo inconfundible en sus ojos.
Te has quedado despierto toda la noche, dijo con suavidad. ¿Por qué no descansas un poco? Porque esto es importante, respondió él con firmeza. Cada ataque es un juego, pero también es una amenaza real para quienes confían en nosotros. Ella asintió, comprendiendo que aquella mente inquieta no descansaría hasta desentrañar todos los secretos ocultos tras los códigos. Aquel niño, que parecía jugar con una máquina antigua, en realidad estaba tejiendo la red invisible que protegería a muchos. Y en ese pequeño cuarto donde el tiempo parecía detenerse, nacía una alianza profunda entre la inocencia y la sabiduría, una fuerza capaz de cambiar destinos. Bloco 15. Los días que siguieron estuvieron marcados por una presión creciente. Marcos se convirtió en el epicentro de la batalla contra los hackers que querían destruir la empresa. En la sala de control, las pantallas mostraban líneas de código que se desplazaban vertiginosas, como una tormenta digital imparables. Don Ricardo, cada vez más consciente de su error, observaba desde lejos, con el ceño fruncido y la boca apretada, mientras el niño que había despreciado se volvía la última esperanza. En un momento, Marcos levantó la vista y dijo con voz firme: no se trata solo de bloquear ataques, hay que anticiparlos. Su propuesta desconcertó a los expertos, acostumbrados a métodos rígidos. Pero el niño tenía una visión distinta, una que veía más allá de la superficie, como si el mundo fuera un tablero y él, el único capaz de leer sus reglas ocultas. La tensión crecía, pero también la esperanza. Una tarde, mientras el sol se filtraba en rayos dorados a través de las ventanas, Marcos presentó un plan que parecía tan simple como revolucionario: crear un sistema de defensa que aprendiera del enemigo, que evolucionara con cada ataque. La sala entera quedó en silencio. Los expertos intercambiaron miradas incrédulas, y don Ricardo frunció el ceño, luchando contra su orgullo. Pero la mujer que siempre había creído en Marcos dio un paso adelante y apoyó la idea con pasión. Este niño no solo juega con máquinas, comprende la esencia de la batalla digital, dijo. Debemos confiar en él, igual que en su talento. El CEO asintió lentamente, reconociendo que la humildad era ahora su mejor arma para salvar a la empresa. El proyecto comenzó con cautela, pero con la fuerza silenciosa de una tormenta que se prepara para estallar. Los días se convirtieron en noches sin descanso. La oficina vibraba con el pulso frenético de un corazón que no podía permitirse fallar. Marcos, frente a su computadora, se negaba a bajar la guardia. Cada línea de código era un paso más hacia la salvación. Entre sus manos, el viejo teclado sonaba como un tambor guerrero, marcando el ritmo de una batalla invisible. Don Ricardo, ya sin máscaras ni arrogancia, pasó a su lado, observando con reverencia el temple del niño que había ridiculizado. «Nunca imaginé que un juego pudiera ser nuestra única defensa», confesó en voz baja. «Pero veo que en ti hay algo que no entiendo y que debo aprender». Marcos lo miró y asintió sin palabras, como compartiendo un secreto antiguo. La oficina entera parecía contener el aliento, esperando la próxima jugada de ese genio oculto. Una noche, cuando la ciudad dormía y las luces titilaban lejanas, un nuevo ataque comenzó a infiltrarse lento pero seguro dentro del sistema. Como si el enemigo hubiera aprendido, sus movimientos eran más sutiles, más peligrosos. Marcos sintió esa amenaza con la agudeza de un cazador. Sus dedos volaron sobre las teclas, creando barreras y trampas digitales que pareció tejió con la paciencia de un artesano. En ese instante, los dedos del niño eran pinceles que dibujaban la línea que separaba el caos de la calma, la derrota de la victoria. En silencio, la mujer se asomó a la puerta y vio la luz azul que iluminaba su rostro como un faro en la oscuridad.
Sabía que, más allá de aquel brillo, se escondía una mente que estaba a punto de hacer historia. El reloj marcaba la medianoche cuando un silencio pesado cayó sobre la sala de control. Marcos, con los ojos fijos en la pantalla, sintió cómo la batalla digital alcanzaba su punto crítico. Cada código descifrado era una victoria, cada línea bloqueada un golpe certero. Pero el ataque parecía cambiar de forma, como una sombra que se escabullía entre sus dedos. La tensión se volvió casi tangible y el sudor comenzaba a recorrer la frente del niño. Don Ricardo, a su lado, contuvo la respiración, consciente de que el destino de la empresa dependía de esos movimientos. Entonces, en un instante que pareció eterno, Marcos pulsó una secuencia de teclas con decisión. La pantalla parpadeó y apareció la palabra neutralizado. La sala estalló en un suspiro colectivo. La batalla había terminado. Pero para Marcos era solo el comienzo de un camino que apenas había empezado a recorrer. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol atravesaban las cortinas, Marcos fue llamado al despacho de don Ricardo. El CEO, aun con el rostro marcado por las noches en vela, lo recibió con una mezcla de gratitud y reconocimiento. Has salvado no solo esta empresa, sino también la fe que muchos habíamos perdido, dijo, entregándole un sobre cerrado. Aquí tienes algo que pertenece a ti. Marcos abrió el sobre con manos temblorosas y encontró un documento que certificaba su incorporación oficial al equipo de seguridad informática. Esto no es solo un trabajo, es una oportunidad para demostrar que las apariencias engañan, murmuró el niño, sintiendo que el peso de su pasado se desprendía con cada palabra. Afuera, el mundo despertaba, y con él, una promesa renovada nacía en el corazón de un niño que algún día cambiaría el destino de muchos. La noticia de que un niño había detenido el ataque devastador corrió como un incendio por los pasillos de la empresa y más allá. En cada rincón, las voces se mezclaban entre asombro y respeto. Los empleados, antes escépticos, ahora veían a Marcos con otros ojos, no como un juguete inútil, sino como el héroe inesperado que había salvado sus trabajos y sus vidas. En el comedor, un grupo susurraba con reverencia mientras otros se acercaban tímidos, buscando entender al niño que había roto todos los prejuicios. Marcos, sin embargo, mantenía un aire de humildad, consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Su mirada se perdía en el reflejo de la ventana, como si ya viera más allá, hacia un horizonte donde su talento sería finalmente reconocido por completo. En la tranquilidad de su nuevo espacio de trabajo, rodeado de pantallas modernas y tecnología de punta, Marcos se sentía extraño. La vieja computadora, su confidente, había quedado guardada en una vitrina, envuelta en un halo de nostalgia. La mujer que se había convertido en su mentora se sentó a su lado con una taza humeante entre las manos. ¿No extrañas ese viejo teclado?, preguntó con una sonrisa. A veces, lo más valioso está en lo que otros desprecian. Marcos asintió lentamente, tocando con reverencia la superficie lisa de la mesa moderna. Había aprendido que el valor no estaba en las apariencias, sino en la esencia, y que para ganar la batalla más importante debía mirar con ojos nuevos, sin olvidar jamás sus raíces humildes ni la promesa que aquel viejo equipo le había otorgado. Una tarde, mientras el viento sacudía suavemente las hojas de los árboles fuera del edificio, Marcos recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era profunda y firme, pero cargada de respeto. Marcos, aquí hablamos desde la Agencia de Seguridad Nacional. Necesitamos tu ayuda para enfrentar una amenaza aún mayor. El niño sintió cómo un escalofrío recorrió su espalda, pero también una chispa de determinación. No era
solo un juego ni un desafío más. Era una oportunidad para mostrar que su talento no tenía límites. La vieja computadora parecía susurrarle que estaba listo para nuevas batallas, uniendo su inocencia con una sabiduría que nadie podía arrebatarle. El futuro, oscuro y brillante a la vez, esperaba por él. El primer día de la nueva misión llevó a Marcos a un centro de operaciones secreto, donde las pantallas parpadeaban con información que pocos podían comprender. Alrededor, adultos con rostros cansados y ceños fruncidos lo miraban con una mezcla de escepticismo y asombro. Pero cuando empezó a teclear, la atmósfera cambió. Sus manos parecían bailar sobre el teclado, trazando rutas y descifrando códigos con una precisión que desafiaba cualquier pronóstico. Aquellos expertos, acostumbrados a cálculos complejos y sistemas avanzados, vieron en el niño algo más que un prodigio. Vieron esperanza. La batalla contra un enemigo invisible se había intensificado, pero esta vez contaban con el genio que había demostrado que la humildad y la genialidad podían ser la mejor defensa. En la penumbra del centro de operaciones, las luces de las pantallas danzaban reflejando en los rostros tensos. Marcos, inmerso en su mundo, tenía la mirada fija. Los dedos pulsaban sin descanso. Una alerta roja parpadeó. Un intento de infiltración más sofisticado, casi imperceptible para los ojos adultos, pero no para él. Sin levantar la vista murmuró: «Esto es solo un nivel más difícil». Cada movimiento era calculado, un juego estratégico donde cada línea de código vencida era una batalla ganada. De repente, la pantalla mostró un mensaje inesperado: «Acceso restringido desbloqueado». El silencio se rompió con un murmullo incrédulo. La mujer que lo acompañaba sonrió, sabiendo que Marcos no solo jugaba, sino que estaba escribiendo la historia de su propia leyenda. Mientras tanto, en una oficina oscura, un hombre con rostro rígido y ojos fríos observaba la pantalla con frustración. Era el líder del grupo hacker, orgulloso y seguro, hasta que vio cómo sus ataques eran repelidos una y otra vez. «¿Quién es ese niño que derriba mis planes con tanta facilidad?», preguntó con voz áspera a su equipo. La arrogancia se mezclaba con la rabia. No podía aceptar que alguien tan joven y aparentemente débil fuera capaz de enfrentar su poder. En ese momento, decidió que debía romper esa barrera, destruir la fuente de su desafío. Pero no sabía que en el corazón de ese niño, más allá de la apariencia, latía la fuerza de quien ha sido humillado y ha convertido su dolor en su mayor arma. El aire en el centro de operaciones se volvió denso, casi eléctrico. Marcos percibió la intensidad del nuevo asalto digital, más feroz y calculado. Sus dedos aceleraron el ritmo, buscando cada fisura, cada entrada oculta para cerrarlas antes de que el enemigo pudiera aprovecharlas. La pantalla mostraba un laberinto de datos en constante cambio, como un monstruo que se adaptaba para atacarlo. Pero el niño, con la serenidad que solo da la experiencia, también mutaba su estrategia. Su mirada era un faro que no se dejaba apagar. «No es solo un juego», murmuró para sí mismo. «Es la batalla por la verdad, por el futuro». A su alrededor, los adultos observaban en silencio, comprendiendo que ante ellos estaba el genio que, sin títulos ni diplomas, cambiaba el curso de la historia con cada tecla pulsada. La presión aumentaba y con ella la ansiedad de los presentes. Don Ricardo, ahora convertido en aliado y mentor, se acercó a Marcos con voz firme pero llena de respeto. «Este ataque es diferente, más peligroso. Necesitamos que uses todo lo que has aprendido, no solo contra ellos, sino contra tus propias dudas». Marcos lo miró, consciente del peso que significaba esa confianza depositada en sus manos pequeñas. «Sé que puedo hacerlo», respondió con determinación. «No se trata solo de salvar una empresa,
sino de demostrar que el talento verdadero puede surgir de donde menos se espera. Don Ricardo asintió, sintiendo que aquel niño estaba escribiendo un nuevo capítulo que ningún poder oscuro podría borrar. La batalla digital estaba en su punto más crítico, y solo la mente afilada de un genio podía convertir el caos en orden. En la madrugada, la tensión alcanzó su clímax. Las alertas de intrusión explotaban como relámpagos en las pantallas, mientras Marcos navegaba entre códigos invisibles para la mayoría. De repente, un mensaje cifrado apareció, un desafío directo del líder hacker. ¿Crees que un niño puede detener mi poder? Marcos no titubeó. Con una sonrisa contenta, comenzó a teclear con rapidez, cada pulsación como una respuesta desafiante. Sabía que este no era un simple juego, era la prueba definitiva. Su mente se desató en una danza frenética y precisa, decodificando y bloqueando como solo él podía hacer. Afuera, el amanecer rompía el cielo y dentro, el silencio cayó de golpe. El sistema enemigo había sido neutralizado. La sala estalló en un suspiro colectivo. El momento, de verdad, había llegado. Al terminar, Marcos levantó la vista y vio a todos observándolo con ojos llenos de asombro y respeto. Don Ricardo se acercó con paso firme, quitándose las gafas y limpiándolas lentamente, como si fuera a ver con claridad algo, hasta entonces invisible. Nunca pensé que diría esto, pero hoy he aprendido que la sabiduría y el poder no tienen edad ni apariencia, dijo con voz pausada pero firme. Gracias a ti hemos salvado no solo la empresa, sino la fe en que los verdaderos talentos siempre encuentran su camino. Marcos se sonrojó, no por vanidad, sino por la emoción de sentir que ese reconocimiento era la recompensa más pura. La vieja computadora, ese símbolo de humildad y resistencia, parecía brillar con una luz propia, guardando el secreto de un niño que transformó la burla en una victoria histórica. En medio de la ovación silenciosa, la mujer que había sido la primera en creer en Marcos se acercó con un brillo especial en los ojos. Has demostrado que la genialidad no se mide por la edad ni el título, sino por la pasión y el coraje, le dijo con voz dulce. Este es solo el comienzo de un camino que cambiará muchas vidas. Marcos la miró, sintiendo cómo esa verdad calaba hondo en su corazón. Afuera, las sombras de la noche comenzaban a ceder ante la luz del día, como una metáfora viva del destino que acababa de conquistar. La vieja máquina, testigo silencioso de la batalla, permanecía en su rincón, un recordatorio eterno de que los sueños, por humildes que parezcan, tienen el poder de desafiar el mundo y triunfar. En los días siguientes, la empresa comenzó a transformarse. Lo que antes era un lugar de escepticismo y desprecio, se convirtió en un centro vibrante de innovación y respeto. Los ejecutivos, aprendiendo de la lección más dura que habían recibido, comenzaron a valorar el talento genuino sin importar el origen o la edad. Marcos, ahora un símbolo viviente de esperanza, trabajaba codo a codo con expertos que antes lo habían ignorado. En cada gesto, en cada código escrito, se sentía la fuerza de alguien que había sido humillado y que ahora brillaba con la luz de la justicia. La computadora vieja, colocada en un lugar de honor, era la prueba innegable de que el mérito verdadero nunca desaparece, solo espera el momento justo para salir a la luz. Una tarde, mientras el sol bajaba lento detrás de los edificios, Marcos se sentó junto a la ventana con su cuaderno azul en las manos. Allí, entre garabatos y fórmulas, guardaba la esencia de su mundo secreto. La mujer que se había convertido en su guía se acercó y dijo: «Nunca dejes que nadie borre tu brillo, Marcos. Tu talento es un faro para muchos, especialmente para los que creen que no tienen voz». El niño miró el horizonte.
sintiendo que su camino apenas comenzaba, que las batallas venideras serían más complejas, pero también más justas, porque ahora sabía que la verdadera fuerza nace del valor y la humildad. El murmullo distante de la ciudad parecía acompañar sus pensamientos, mientras la promesa de un futuro brillante se dibujaba en su mirada serena. Entre los empleados de la empresa, una nueva cultura comenzaba a florecer. La arrogancia que antes había dominado los pasillos estaba siendo reemplazada por un respeto genuino y una apertura al aprendizaje. Marcos no solo era un genio digital, sino también un símbolo de que la humildad puede transformar mundos. En una reunión, un joven ingeniero comentó en voz baja: «Si un niño pudo hacerlo imposible, ¿qué nos detiene a nosotros?». La frase corrió como fuego, despertando un espíritu nuevo entre todos. La vieja computadora, aunque nunca volvió a usarse, se convirtió en un talismán, un recordatorio vivo de que, bajo la superficie, puede habitar un poder inesperado, listo para cambiar el curso de las cosas cuando menos se espera. En una noche silenciosa, Marcos se encontró solo en la sala de la vieja computadora. Encendió la máquina y el tenue brillo azul iluminó su rostro, revelando una mezcla de nostalgia y determinación. Tocó las teclas con suavidad, como hablando con un viejo amigo. En ese instante comprendió que ese aparato no era solo tecnología obsoleta, sino el símbolo de su lucha, la herramienta que le permitió transformar la humillación en triunfo. Afuera, el viento susurraba entre las ventanas y el murmullo distante de la ciudad parecía celebrar ese momento íntimo, una promesa silenciosa de que, aunque los caminos sean difíciles, el talento y el corazón pueden abrir puertas que nadie imagina. Al día siguiente, la empresa organizó un evento para reconocer públicamente el valor de Marcos. La sala estaba decorada con luces cálidas y flores, y la atmósfera vibraba con emoción contenida. Don Ricardo, visiblemente emocionado, subió al escenario y pronunció palabras que parecían pesar años. Hoy no solo celebramos la salvación de nuestra empresa, sino la llegada de un nuevo líder. Alguien que nos enseñó que la grandeza no está en el título, sino en la integridad y el talento. Marcos, con una humildad que conmovió a todos, agradeció el reconocimiento, recordando en silencio cada instante de la humillación pasada que lo había impulsado a llegar hasta allí. La vieja computadora, colocada a un lado del escenario, brillaba como un símbolo eterno de justicia y superación. Después del evento, Marcos caminó por los pasillos, ahora llenos de miradas cálidas y sonrisas sinceras. Cada paso parecía un eco de su transformación, de aquel niño humillado que ahora era un faro de esperanza. La mujer que siempre lo había apoyado se acercó con un gesto amable y le dijo: «Has cambiado no solo una empresa, sino la forma en que todos ven el talento y la humildad». El niño asintió, sintiendo que cada palabra era un bálsamo para un alma que había soportado el desprecio y la duda. En ese instante, comprendió que la verdadera victoria no estaba en los códigos ni en las máquinas, sino en haberse mantenido fiel a sí mismo. Afuera, el sol se filtraba entre las nubes, bañando la escena con una luz dorada que prometía nuevos comienzos. Mientras tanto, en la oscuridad, el líder hacker contemplaba su derrota con una mezcla de rabia y respeto. Sabía que Marcos no era un adversario común, sino alguien con un poder que iba más allá de la tecnología. Su furia había sido contenida por un talento inesperado, una mente que veía el mundo como un juego lleno de posibilidades. En silencio, el hombre murmuró: «No subestimaré nunca más a quien parece pequeño, porque en la humildad se oculta la verdadera fuerza».
La batalla había terminado, pero la historia apenas comenzaba. La sombra del pasado se disolvía lentamente, dejando espacio a la luz de un futuro donde la justicia y la genialidad se entrelazaban para crear un mundo mejor. En el despacho iluminado por la luz tenue de una lámpara antigua, Marcos sostuvo entre sus manos el pequeño cuaderno azul, ahora lleno de notas y estrategias. Sus ojos brillaban con una mezcla de sueños y certezas. Recordó cada instante de humillación, cada mirada que lo subestimó y sintió cómo esas memorias se transformaban en energía pura. Afuera, la ciudad seguía su ritmo acelerado, pero para él, el tiempo parecía haberse detenido, como si en ese momento supiera que su destino estaba marcado por la luz de su talento y la fuerza de su carácter. Con un suspiro, cerró el cuaderno y se levantó, listo para enfrentar las próximas batallas con la calma y la valentía que solo un verdadero genio posee. En la gran sala de juntas, ahora llena de vida y esperanza, Marcos se paró frente a un grupo diverso de jóvenes aprendices y expertos. Su voz era clara y firme, cargada de la experiencia que solo da la superación. Nunca permitan que alguien les diga que no valen por su apariencia o su edad, les dijo. El talento y la humildad son las verdaderas armas para cambiar el mundo. Los ojos de todos brillaban, llenos de admiración y confianza. La vieja computadora que los había unido seguía allí, testigo silencioso de una historia que inspiraría a generaciones. Y mientras la luz del sol entraba por las ventanas, la justicia había sido cumplida. Un niño humillado había demostrado ser el verdadero genio que el mundo necesitaba.